En todos los sistemas familiares hay una oveja negra. Va a hacer lo posible a través de sus propias vivencias para poder sanar todo el árbol. Lo que se ha tenido que callar son silencios impuestos. Se va a llevar a generaciones venideras el proyecto Sentido Gestacional. Todo lo que nuestra madre ha vivido desde poco antes de nuestra concepción, toda la gestación, nos está condicionando. Y después hablaremos de la descodificación. ¿Qué tipo de cosas pueden pasar durante el embarazo y cómo se manifiesta luego en la vida adulta? El que hayamos nacido en un núcleo familiar determinado es lo que le da sentido a nuestra historia. Somos un holograma de nuestro árbol. Recuerdo una persona, ella venía con problemas de artrosis. Resulta que había una historia en su pasado que ella había tapado por completo. Es maravilloso cuando tienes hijos cómo su vida también se transforma. En mi pasado yo fui abusada, yo tuve que callarme. Voy a contar lo que viví yo contigo. Yo acudí a ti, yo tenía... Lo que llamamos enfermedad suele ser la fase de reparación, un proceso biológico que empieza cuando yo tengo un problema. Para que se manifieste una enfermedad se tienen que cumplir 4 requisitos básicos. El miedo a dejar sin alimento a su familia. Su cerebro manda una orden al hígado y le dice: necesito que hagas más grande, que almacenes más cantidad de alimento por si después me falta. A eso le llamamos tumor de hígado. Desde la nueva medicina germánica, las metástasis como tal no existen. O sea, es algo que todo el mundo necesitaría saber. Las ovejas negras son o somos las que incomodamos, las que hacemos esas preguntas que nadie quiere responder y las que mostramos a través de nuestra vida todos los dolores, los traumas y los silencios que se han ido acumulando en el transgeneracional. María Ángeles Cámara, bienvenida. Hola. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, por esta oportunidad. Gracias a ti por estar aquí. Estoy muy feliz de por fin poder conocerte, porque, bueno, yo di una terapia contigo, que luego comentaremos. Cuéntanos un poco, esto de la oveja negra, realmente, ¿la oveja negra se sana o intenta salir del clan familiar? Bien, la oveja negra. Afortunadamente, en todos los sistemas familiares hay una oveja negra que es la que va a hacer lo posible a través de sus propias vivencias para poder sanar todo el árbol. Hablamos de un árbol transgeneracional porque indudablemente todos partimos de unas raíces, vamos creciendo con la nutrición que esas raíces nos aportan y llega un momento en el que esa oveja negra, como tú bien decías, siente que incomoda, y es una incomodación tan necesaria porque de lo contrario el árbol muere. Y cuando decimos que un árbol muere, cuando los conflictos, todos esos silencios, todo lo que no se ha podido sanar, llega a ser tan pesado, llega a ser tan grande, que ese árbol deja de dar frutos, deja de haber descendientes. Entonces, a pesar de las inconveniencias en un principio que están ahí, en la vida de la persona, todas esas limitaciones, todos esos miedos, indudablemente es necesario para que todo el árbol florezca. ¿Cuáles son las cosas que más nos pesan y cómo las podemos liberar o transformar? Muy bien. Te refieres a esas cosas que nos pesan y que de alguna forma nos están determinando nuestra forma de vivir, ¿no? Sí. Bien, a mí, yo llevo muchísimos años ya trabajando en todo el mapa inconsciente, toda esa programación de creencias, de patrones, tanto a nivel de la psique como emocionales, y me he dado cuenta ya desde hace unos años que trabajo sobre 3 pilares fundamentales que hacen
que vivamos las situaciones presentes de la manera que la vivimos. Uno de esos pilares, indudablemente, es el transgeneracional, es nuestro sistema familiar, es lo que nos estructura. Desde hace muchos años somos conscientes de cómo hay una herencia genética que está ahí y que, bueno, que podemos heredar un color de ojos o una complexión en el cuerpo, ¿no?, determinada. Y también desde hace ya aproximadamente, bueno, pues en los años 70, si no me equivoco, se desarrolla lo que es la epigenética, que además también heredamos todo ese aspecto emocional. Todo lo que se ha tenido que callar son silencios impuestos y encontramos ahí de todo, o sea, de todo es desde violaciones, como en otra etapa de nuestra vida o de otras generaciones, cuando ha habido enfermos mentales se les ocultó, o sea, y fíjate, aquí me paro un poco porque eso forma parte también de mi propia historia, de mi propio programa, y está ahí. Y bueno, en general, por no detenerme mucho aquí, lo que es importante, que todo lo que no se llegó a culminar y dejó paz en ese momento, en la historia familiar, todo eso no se pierde y se va a expandir, se va a llevar a generaciones venideras para que en algún momento todo eso se pueda sanar. ¿Y cómo sabemos, por ejemplo, nosotros, cuando algo nos está bloqueando o cuando tenemos una enfermedad, cómo sabemos si es nuestro o es del transgeneracional? Es importante. Yo te hablaba de los 3 pilares y me he quedado un poquito más en el transgeneracional, quizá porque yo siento que es donde vamos a encontrar ese origen, pero también vamos a encontrar el recurso, la respuesta que cada uno de nosotros lleva intrínseca desde el momento en el que es concebido para poder sanarlo. Y ahora te voy a responder a tu pregunta. Si te parece, continúo con los otros 2 pilares para saber que también son importantes. El otro pilar es el proyecto sentido gestacional, que es todo lo que nuestra madre ha vivido desde poco antes de nuestra concepción, 9 meses aproximadamente, toda la gestación y aproximadamente hasta los 3 años de edad. Durante todo ese periodo estamos viviendo en el mismo inconsciente y todo lo que ella está sintiendo de una manera u otra ya nos está condicionando porque forma parte de nuestra historia, aunque no la hayamos vivido directamente. En ese proyecto sentido gestacional nos vamos programando y esa programación continúa. Digamos que el proyecto sentido gestacional sería como un puente entre el transgeneracional y nuestra etapa infantil. Y de todo lo que se ha vivido en el transgeneracional, todo lo que nosotros hemos sentido como propio en el proyecto sentido gestacional, se queda programado, se queda sellado como una impronta en nuestra infancia. Y es donde se codifica nuestro cuerpo, y después hablaremos de la descodificación para poder liberar todas esas memorias. Entonces, ¿cómo sabemos si lo que vivimos en nuestro presente se ha originado en el transgeneracional, proyecto sentido gestacional o en la infancia? Está en los 3 pilares. Yo lo enfoco a que nuestra vida es como una película donde están todos los fotogramas que corresponden a nuestra infancia, todo lo que se ha vivido en el proyecto sentido gestacional, todo lo que se vive en el transgeneracional, y da igual en qué fotograma hagamos un cambio, porque va a hacer que toda esa película se modifique y que en nuestra vida presente se produzca también esa transformación. Desde donde yo estoy viviendo la situación, la experiencia que me plantea la vida en este momento, con una actitud diferente, teniendo en cuenta lo que pasó en el transgeneracional. ¿Es importante? Sí, es importante. Para mí es lo que le da sentido a nuestra historia. El que hayamos nacido en un núcleo familiar determinado y no en otro, el que hayamos escogido una serie de experiencias que nos inviten a esa evolución, porque ahí también está el recurso. ¿Qué fue lo que le faltó
a ese miembro, a ese ancestro nuestro, para poder llevar a cabo una vida tranquila, en paz, para poder haber aportado o haberse aportado a su propia vida lo que necesitaba, es lo que también tenemos nosotros. Somos un holograma de nuestro árbol. Claro. Y lo único que tenemos que hacer es sacarlo a la luz, poner claridad en esa parte que ya es algo nuestro y sin embargo lo estamos omitiendo, y no por voluntad propia, sino porque ni siquiera somos conscientes que lo tenemos. Sí. ¿Qué tipo de cosas pueden pasar durante el embarazo y cómo se manifiesta luego en la vida adulta? Hablamos del proyecto sentido gestacional. Sí. Bueno, digamos que tiene dos partes importantes que se diferencian. Una de ellas correspondería a 9 meses antes aproximadamente de nuestra gestación, qué es lo que está viviendo nuestros padres, qué es lo que se necesitaba y sobre todo qué es lo que necesitaba la madre de entre los dos, que hace que ese bebé que se va a engendrar ya tenga un proyecto, un sentido para su vida. Por ejemplo, yo me he encontrado con personas que son la sexta o la séptima hija de una familia donde ella no se esperaba tener más descendencia, y se dice, bueno, esta será la hija o será el hijo que se ocupe de nosotros. Entonces hay un proyecto definido para esa persona. Wow. Se le conoce como el hijo bastón, ¿no? El hijo plan de jubilación, ¿no? Para la vejez. ¿Por qué? Porque esa persona lleva un mandato inscrito, y puede ser que todas las parejas que encuentre sean personas que no quieran compromiso. Puede ser que llegue a comprometerse o a tener una familia, pero va a vivir muy cerquita del entorno familiar y va a estar mucho más ocupándose de sus padres o de su... Sobre todo, ya te digo que es la parte materna la que más afecta, ¿no? en este proyecto sentido. Pero lo que es claro es que esa persona no es libre, no está desarrollándose, no está teniendo una vida placentera y plena como merece, sino que está condicionada completamente. Y por ejemplo, en el caso de abortos. Y en el caso de abortos previos, ¿te refieres? Sí, que el niño no llega a nacer. En el caso de que una persona sea engendrada después de uno o varios abortos, y yo creo que te refieres aquí a lo que se conoce como fantasma, ¿no? O yacente, entonces esa persona va a recoger la información, por una parte, va a recoger la información de ese ser que no ha llegado a nacer. Es como tener dos vidas paralelas, dos propósitos de vida. Va a estar en una ambigüedad constante, en una duda, y se les reconoce muy rápido a ese tipo de personas, y al mismo tiempo no va a ser visto por sí mismo o por sí misma desde sus padres, porque va a estar reemplazando a alguien. Entonces, normalmente va a llegar, no sé, va a llegar a cumplir los 4 o los 5 años, y siempre va a haber una referencia de, y tal ya habría cumplido o ya tendría tantos años. Es como, es una forma de inexistencia realmente, porque no va a tener su lugar, no va a tener su espacio, va a estar... Que siempre te por ejemplo, que te comparen siempre con tu hermano, o que siempre seas la persona que nunca llega a conseguir su lugar en cualquier sitio, en la universidad, en el trabajo, ¿no? Como que no existes para... No te ven. Hay un plano, eso es, hay un plano de inexistencia que en un principio únicamente va a estar en el entorno familiar, pero que después, que es lo que veremos cuando lleguemos a la infancia, todo lo que no se ha resuelto en la infancia se va a extrapolar a lo largo de toda nuestra vida, y lo vamos a vivir en la escuela, lo vamos a vivir en la universidad, lo vamos a vivir en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en el hogar que lleguemos a crear. Entonces es importante saber
que todo lo que vivimos en el presente tiene un origen y que ese trauma, si bien, ya te digo, está o lo vamos a encontrar en el transgeneracional, que lo estructura, en el proyecto sentido gestacional, que nos va programando, en la infancia es donde se asienta. Y son vivencias que nos impactan, que no encuentran un significado y una solución en esa edad tan temprana, y que la vida nos lo va a ir presentando a lo largo de toda nuestra existencia para que en algún momento podamos hacernos cargo de él. Y podemos, porque ya no somos esas niñas que lo vivieron de esa forma, sino esas adultas con una serie de recursos y un bagaje que lo pueda afrontar de una manera completamente diferente. Y la vida cambia. Claro. ¿Y a qué te refieres con asentar? O sea, como que se asienta en la infancia. Se asienta en la infancia es porque toda esa información que ya queda escrita en el momento en el que somos concebidos, sí, de alguna manera, para que se quede impresa, para que se quede inscrita en nuestras células, vamos a vivir una serie de situaciones que generan una emoción y un pensamiento que ya forma parte de nuestro ADN y que se ha quedado, se quedó codificado en el momento en el que fuimos concebidos. O sea, cuando se asienta es qué parte de lo que hemos recibido de nuestro linaje materno y paterno se queda como propuesta de vida para que a lo largo de nuestra existencia lo reconfiguremos, lo transformemos, vale. Lo transitemos desde una mirada completamente diferente y donde no haya miedo, donde no haya duda, donde empieces a caminar con certeza. Entonces, asentar significa que en la infancia, en esa circunstancia que vivimos, es donde se queda programado, donde después, a lo largo de nuestra vida, simplemente vamos a vivir una experiencia y ese botón rojo que ya está ahí porque se quedó programado en la infancia, directamente se activa. Vale, o sea, por ejemplo, en el caso que poníamos antes de una persona que ha sido concebida con lo que llamábamos los fantasmas, que son los niños que nunca llegaron a nacer, por ejemplo, en la infancia viven una experiencia por primera vez, digamos, de que no se les tiene en cuenta o no se les ve. Esa es la sensación y luego a raíz de ahí Correcto. Lo sigues viviendo a lo largo de toda la vida, ¿no? Exactamente. Así es, Ángela. Por eso decimos muchas veces, ¿no? Como que todo se ha creado en la infancia, pero en realidad no, se ha creado antes. Se ha quedado antes, ¿vale? Teniendo en cuenta, como te decía en un principio, que hay esos 3 pilares que nos sostienen y que podemos trabajar con alguno de ellos. Para mí es, no sé, como muy transformador en el sentido de, le puedo dar un sentido a mi vida y puedo estremecerme cuando siento que esto que estoy viviendo ya se ha vivido en otro momento, porque sientes ese estremecimiento. O sea, para mí es como una corriente que te recorre de arriba abajo y que sabes que se está sanando algo mucho más que tu historia presente. Claro. Se está sanando todo eso que no has conocido pero que está ahí y que te está construyendo, que te está creando en este momento. Pero también, Ángela, es maravilloso cuando tienes hijos, como yo los tengo, y te das cuenta cómo su vida también se transforma. ¿Ah, sí? Totalmente. Para mí eso es muy liberador y al final me voy a emocionar aquí también. Únicamente es eso, ¿no? Cómo ahí se siembra un antes y un después en tu vida. Y puedes observar esos cambios, sobre todo, claro, es en tu entorno más cercano y en esos hijos, ¿no? Que te acompañan, que igual que la pareja es un fiel espejo y un impulso de transformación, también lo son ellos. Entonces vas experimentando sus cambios y sabes que tú eres una parte importante de que eso esté ocurriendo de esa manera. Esto es súper interesante porque es verdad que yo siempre, como yo no tengo hijos, siempre he puesto el foco en cuando tenga hijos, lo que yo he sanado, sé que ellos lo van a sanar. Pero nunca me había parado a pensar como gente que ya tiene hijos
ellos sanan y los hijos están sanando al mismo tiempo. Al mismo tiempo, eso es. Y aunque no tengas hijos, Ángela, y quizá personas que escuchen este podcast, también es importante saber que para el inconsciente, nuestro inconsciente, los hijos no solamente se limitan a los hijos biológicos, sino nuestros hijos también son nuestros proyectos. Entonces, cuando yo sano, mi proyecto también empieza a sanar, es decir, empieza a crecer, empieza a madurar de otra manera, empieza con una nutrición diferente y mi vida continúa. Fíjate, yo ahora mismo es que tengo toda la piel erizada. Y así me paso gran parte del día a día, ¿eh? O sea, no te creas que es ahora solo, porque afortunadamente yo agradezco a la vida, al universo, como tú lo quieras llamar, el que me haya puesto en este camino, porque es gratificante y es un honor para mí cuando acompañas a alguien y ves esa transformación y ves cómo su vida empieza a cambiar y sus proyectos, esos anhelos que quizá los había guardado en un cajón y se creía que jamás podía hacer uso de ellos, los lleva al presente, los lleva a su vida y van creciendo. O sea, no necesariamente son esos hijos biológicos tan importantes y, ya te digo, son un espejo que sí o sí te impulsan ese cambio, sino también lo que circunda en torno a toda nuestra vida, ¿no? Tienes una frase que siempre la he visto en la web y además aquí han venido también otros terapeutas y dices, antes de acompañar a gente, tuve que acompañarme a mí misma. ¿Cómo ha sido tu historia para, digamos, llegar a ser experta en todas estas áreas? ¿Cómo lo has vivido tú? Vale. Pues todo un proceso. Indudablemente, comentábamos antes de este comienzo, ¿no?, que desafortunadamente muchas personas necesitamos tocar fondo para poder redescubrirnos, ¿no? Y empezar a saber realmente quiénes somos, no ese personaje que se creó por las circunstancias de un pasado transgeneracional. O sea, si nos centramos únicamente en la infancia, todos tenemos un pasado en común que se va a denotar en nuestro presente. Sin entrar en muchos detalles, en mi pasado yo fui abusada. Ha sido un proceso de crecimiento en el cual es como que siempre he sentido en mi interior un llamado al que no le ponía nombre. El inconsciente, todo lo que circundaba alrededor de, bueno, yo me acuerdo de Freud siendo muy pequeña, que era algo como que siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Todo lo que había ahí. Es que claro, después más adelante entiendes tantas cosas, pero en ese momento no. Entonces, siempre fui una niña muy tímida, que me apartaba o quería pasar desapercibida en los grupos. Me sonrojaba con mucha facilidad y bueno, según va pasando el tiempo y ese trazado de vida que todos tenemos, me fui acercando primeramente, con mi primera maestra, a conocer pues cómo hay una energía vital que circula en nuestro interior, y empecé a trabajar, bueno, pues a través de los chakras. Continué con la formación de yoga. Fue quizá la primera historia, la primera toma de conciencia de darte cuenta que realmente tienes un miedo que no es por algo a lo que tú quieres culpar, sino que es un miedo que se genera desde el interior y que te cuesta afrontarlo y te cuesta poder ponerle palabras, porque realmente en un principio no sabes lo que está pasando. Sí sabes que algo se mueve muy internamente en ti, pero
pero no sabes desde dónde viene. El caso es que ahí fue ese primer comienzo, esa primera conexión conmigo misma. Aún recuerdo la primera clase de yoga que di en público, que era como... me sentí muy cómoda y recuerdo cuando ya terminamos la clase y una de las personas que estaba ahí me dijo, mira, me ha encantado tu clase, dice, pero tienes que hablar un poquito más alto. Y, ¿sabes? Y era como seguir queriendo pasar desapercibida, como... Sí, era un patrón marcado. Sí, no sé qué palabra ponerle a esa sensación, ¿sabes? De quiero estar aquí y al mismo tiempo me da mucho miedo el que, ¿sabes? El mostrarme. Entonces, en esa época de mi vida fue cuando conocí, de manos de una muy buena amiga mía, el libro de la enfermedad como camino, y fue algo que me cautivó. Y ya fue todo un proceso seguido. Comencé a interactuar conmigo, con mis emociones, a responsabilizarme sobre lo que yo estaba viviendo, y es en ese momento donde ya todo se desarrolla de una manera muy rápida, pero muy rápida es muy rápida. Empiezo con una formación donde me empiezo a encontrar, donde conecto con mis emociones y no las evito, sino que las doy su espacio. Empiezo también a ser consciente de los patrones tan inconscientes que me llevaban a esconderme y a evitar ese contacto, esa forma, sobre todo, de expresión hacia afuera. ¿Por qué? Porque en esa edad donde yo fui abusada, entre los 5 y los 7 años, yo tuve que callarme. Claro. Es lo que decíamos antes, las grandes terapeutas son las personas que han tenido la vida más dura. Te das cuenta que en esa edad no pude expresar, pero fíjate que fue por no poner, como te diría, casi en peligro a mi madre. Porque se trató de, estaba ahí mi abuelo materno, al cual yo adoraba y que se ocupaba de mí. Yo soy la mayor de 5 hermanos y se ocupaba de mí durante el día. Era el que me sacaba a pasear, el que me daba su cariño, su presencia, el que me llevaba a acostar por la noche, y recuerdo que siempre se sentaba en un lado de la cama y me cantaba una canción. Y en ese momento, por el número de hermanos que éramos, y aunque había habitaciones, pero yo dormía con mis abuelos, entre mi abuela y mi abuelo. Y yo me acostaba la primera, después iba mi abuelo y pasaba un tiempo con él hasta que finalmente se acostaba mi abuela. Entonces, fueron unos años, ya te digo, de búsqueda, aunque no sabes lo que estás buscando, porque claro que después encuentras muchas más cosas, pero hay como un pilar fundamental o ese dolor más grande, ¿no?, que se generó y que estaba, claro, por esos abusos. Entonces, creo que fue la tercera formación de hipnosis que hice, porque ya dedicándome a esto, a todo el acompañamiento, me llegaron personas que eran abusadas, y todas entre los 5 y los 7 años. Y ya sabemos que nada ocurre por casualidad, sino que estamos atrayendo, es una forma de sanación a través de esas personas que van buscando su propia sanación. También te vas sanando tú, ¿no? Entonces,
claro, yo llegué a preguntarme, digo, ¿y cómo puede ser que tantas personas con estas circunstancias? ¿Y que están hablando de mí? Y yo Claro, porque pensaba, todo es un espejo, ¿no? claro, y yo pensaba y recordaba, pues no sé, los hombres que había habido en mi vida, ¿no? Esas personas, pues mi padre, mi abuelo, un tío cercano con el que sí pasaba también algunos fines de semana con unas primas mías y demás. Y yo decía, imposible, o sea, yo no encontraba nada. Y fue ya en la tercera formación de hipnosis y ya en el último fin de semana que estábamos haciendo la formación, y por 2 consultas que había llevado a cabo en esa semana que me dieron muchísima información, con lo que yo decidí ir de nuevo y saber si había realmente algo ahí. Y fue cuando lo encontré. Y lo encontré y no pude entrar ni siquiera en esa catarsis en ese momento, por lo que suponía el ser ¿A qué te consciente. refieres con ir de nuevo? De nuevo es, con la primera formación de hipnosis, yo quise ir a ese pasado, con esa historia, porque ya suponía que podía haber algo, pero no sabía con quién. Entonces se dieron las circunstancias más apropiadas para que con el compañero que yo estaba haciendo esa práctica se saltara todos los protocolos y no llegáramos a ningún sitio. Y yo entendía ya en ese momento que, bueno, pues hay una resistencia a nivel inconsciente que me está impidiendo llegar. Con la segunda formación tampoco fue posible, y entonces con la tercera simplemente, y por esas 2 consultas previas que había tenido esa semana, dije, bueno, quiero saber si con esta persona, si con mi abuelo pasó algo o no. Ah, porque tú no lo recordabas. No, yo no recordaba nada, por supuesto. O sea, para mí, yo el recuerdo que tenía era de la persona que me había atendido, que me había cuidado, que me había amado. Entonces, después yo entendí muchas cosas de cómo yo había vivido, ¿sabes? Desde ese querer pasar inadvertida, de ese miedo a transmitir o a expresar lo que sentía, el tener que agradar para poder seguir con ese cariño que él me estaba dando durante todo el día a día. O sea, Claro. porque eso pasaba así, en unas determinadas horas de la noche y tal, pero en el día a día, o sea, mi mente inconsciente se quedó con toda esa información, pero conscientemente yo lo había tapado. Porque claro, sí que hay recuerdos de esa etapa de la vida, pero en tu caso, y en el caso de muchas personas que sufren traumas en esas etapas, se cierra totalmente y no se recuerda. No se recuerda. Y yo he acompañado procesos realmente donde recuerdo, por ejemplo, una persona que estaba en España, estaba simplemente de visita con una de sus hijas y vino con una consulta presencial. Entonces, ella venía con problemas de artrosis, ya lo había trabajado anteriormente, pero no, sin ningún resultado. Y cuando profundizamos con hipnosis, resulta que había una historia en su pasado que ella había tapado por completo. Ella era la menor, no sé, de esto hace muchos años, pues no sé si eran 5 o 6 hermanos también. En su caso vivían en una casa muy pequeña, dormían todos en la misma habitación, y entonces ella lo que recordaba era que su padre llegaba bebido una noche sí y otra no, y cuando entraba, pues entraba con gritos, incluso había disparado, o sea, disparaba, fíjate lo que es un disparo en plena noche y en una casa tan pequeña. Pues ella lo único que recordaba era lo que su madre le contaba al día siguiente, porque la versión que ella se quedó consciente fue sí, mi padre llegaba borracho, yo no me despertaba, yo dormía, echaba a todo el mundo de la casa, menos a ella, que se quedaba allí. Y al día siguiente, cuando llegaba su madre con sus hermanos y le contaba lo que había pasado, que se tenían que marchar porque su padre llegó así, ella no recordaba nada, ella no se despertaba. Entonces yo, claro, dices, ¿cómo puede ser que incluso con disparos una niña, aunque fuese pequeña igual, 5 o 6 años, porque llegaban de esa edad,
no se despertara, que era lo que ocurría durante toda esa franja de tiempo desde que toda su familia se marchaba y ella se quedaba solas con su padre hasta el día siguiente. Y todo eso fue lo que salió en la hipnosis. Y bueno, es que es increíble, ¿no? Cómo lo retiene el cuerpo y cómo lo muestra después en un momento dado de su vida, cuando ella es la que se encarga de su padre, que sufrió una caída de un caballo, y es la que se encarga de atenderle y de asearle porque no podía moverse. Entonces, bueno. Y eso lo estaba reflejando en la artrosis que tenía. En la artrosis de la mano. Cada vez que ella tenía que lavar sus partes íntimas a su padre y claro, ahí había un rechazo y un no querer llegar otra vez a tocar ese miembro, pero ella lo tenía completamente olvidado. Y cuando, por ejemplo, llegas a destapar o llegas a ese trauma que has vivido a través de la hipnosis, ¿cómo se sana? Lo primero es dejando que la emoción se exprese, porque esa es la catarsis, ¿no? Hay una parte de ti que ya sabía que eso estaba ahí, aunque lo tuvieses oculto, pero en tu interior tú sabes que está ahí. Y fíjate, estoy tiritando. Entonces hay una emoción en su caso. Yo recuerdo que en ese momento, ya te digo que fue muy al principio de mi acompañamiento, ¿no? A todas estas personas que en un momento se cuestionan qué está pasando con mi vida. En esos instantes o en ese momento yo la pasaba las consultas presenciales en mi casa, ¿no? Y yo recuerdo que fue tal el volcán emocional que expresó, que yo decía, me va a tirar esto, porque es que eran patadas, eran el querer separar el cuerpo de su padre, de ella, como, ¿sabes? Entonces lo primero es poder darte permiso, y ahí tiene que estar el acompañante y ese sostén emocional que se necesita para que todo eso que tú estabas sintiendo aflore, porque lo tenías encapsulado, o sea, estaba congelado dentro de ti, pero necesita ese espacio. Y después es el reubicar desde el adulto, porque había una niña que no pudo protegerse. Es normalizar algo que, por supuesto, nunca se tuvo que haber hecho. ¿Cómo creció esa persona? Esa persona creció normalizando todas las situaciones, todo está bien, no pasa nada, pero sí estaba pasando. Entonces es un renacer desde ese momento, en su caso, pasando por todas las experiencias a lo largo de su vida, donde normalizó una situación en la que ella estaba sufriendo, en la que se estaban aprovechando, en la que estaban utilizándola de esa manera, hasta llegar a un presente. Entonces, en su caso, como en el tuyo, que nunca te llegué a preguntar después de la sesión, que tú podrás comentar si quieres, yo no suelo preguntar qué ha pasado. Sí sé que es algo positivo, porque después esas personas te hablan o hablan a otras de mí, ¿no? y me van llevando. Lo importante es que si en su caso, que ya te digo, no lo sé, la artrosis, como mínimo, lo que es la respuesta biológica, somática, se para. Yo no sé si hubo un retroceso. Lo que sí sé que es algo positivo, porque después de esta persona, y sí que después, o sea, fue un acompañamiento por videoconferencia, porque estaban en otro lugar del mundo, pero estuvieron ahí. Entonces, yo soy muy respetuosa con las personas, porque primero sé que cada una tiene su proceso y que el acompañante que esté ahí para esa persona va a ser el acompañante adecuado a ese proceso que se quiere dar. Por eso yo nunca diré que la primera formación de hipnosis no valió para nada, ni la segunda no. Era mi propio proceso, todo lo que aportó en mí como formación en sí, y después con lo que yo necesitaba sanar en ese momento.
Y en tu caso, luego comento yo mi sesión, pero en tu caso personal, después de regresar a esa parte de tu vida, Uh-huh. ¿cómo lo vives y cómo lo sanas? ¿Cómo lo vives y cómo lo sanas? ¿Cómo lo Porque sanaste tú, digamos, de manera personal? de manera personal es afrontando el miedo. Por ejemplo, lo que estoy haciendo aquí contigo hoy. ¿Por qué? Porque hay una niña que si su forma de protegerse, de sobrevivir en ese momento fue queriéndose apartar y no ser vista y no expresar, desde ahí la forma de vencerlo o de la forma de afrontarlo desde un lado completamente diferente es: voy a vivir esto que aparentemente me paraliza, porque eso fue lo que en ese momento funcionó, pero no lo que funciona ahora. Y la vida se abre y la vida te da propuestas para que lo puedas hacer, y hay un cambio de actitud que tiene que ser muy consciente, racional, en el que tú decides, sabiendo lo que ha pasado, el recurso con que cuentas. El recurso lo encuentras en el árbol, ¿te acuerdas que lo comentábamos antes? Y en mi caso el recurso en el árbol viene sobre todo por dos ancestros, bueno, yo diría que tres ya, porque hay uno que se ha sumado, aunque siempre lo he tenido muy presente, pero con más ahínco, digamos, o más visibilidad hace poco. Y en el caso de uno de mis ancestros, es un tío abuelo, un hermano de mi abuela materna que también vivió en mi casa durante mucho tiempo. Yo los primeros años de mi vida, hasta aproximadamente los 9-10 años, viví con mis abuelos maternos y este hermano de mi abuela. Mi abuelo materno fallece cuando yo tengo 8 años, es cuando ya los abusos desaparecen también. Y este hermano de mi abuela fue alguien a quien ella cuidó desde su infancia, porque cuando él nació, lo que cuentan es que no lloraba. Entonces la comadrona de ese momento lo que hizo fue cogerle de las piernas, le sacudió para hacerle llorar, pero desarticuló todo el cuerpo. Entonces nunca pudo andar, nunca se pudo mover, nunca se pudo expresar correctamente, y claro, fue alguien con el que yo crecí. Yo, siendo muy niña, recuerdo, porque entonces no había silla de ruedas, o si las había en mi casa no había suficiente dinero para poder adquirir una, y yo recuerdo pues de llevarle al cuarto de baño y que hiciera sus necesidades, o cuando había comida de cuchara, pues el darle la comida, porque él no tenía esa posibilidad de poder hacerlo, y sobre todo el no poder expresarse. Yo recuerdo cuando venía alguna amiga mía a casa y él decía algo y es que no le entiendo, y es como un niño pequeño, ¿no?, que le entiende a sus padres y poco más. Claro. Pero los que vivíamos con él sí le entendíamos. Entonces ahí estaba el recurso, esa necesidad imperiosa de comunicar a los demás, de comunicar cómo se siente, de poder expresar lo que necesita, de pedirlo y no poder. Entonces ahí está mi recurso. Mi recurso es dar voz a esa persona que no pudo. Es abrirse al mundo tal y como él lo necesitó, y sin ningún tipo de vergüenza por no poder hacerlo de otra forma diferente. ¿Y crees que lo que vivió ese ancestro de alguna manera tuvo que pasar lo que te pasó a ti para que tú sintieras lo que sintió él? ¿Es así? Más bien es que cuando, y es algo, claro, esto es algo muy particular, porque es una teoría, sí que para mí cada vez tiene mayor validez, porque lo veo en miles de personas, ya no solamente en mi propia historia personal. Cuando decidimos encarnar, elegimos un árbol determinado, no nos sirve cualquiera. A mí me gusta poner como ejemplo cuando alguien quiere estudiar una carrera determinada,
Si tú quieres estudiar, por ejemplo, literatura, no vas a buscar una... no me sale la palabra ahora mismo, una facultad, ¿no? O una carrera de ciencias, sino que te vas a ubicar hacia algo en concreto, hacia donde tú quieres ir. Entonces, no nos vale cualquier árbol. Si yo vengo o yo nazco para poder transitar el miedo a mostrarme y a expresarme, sin el miedo al que dirán, a lo que puedan opinar sobre mí, a que me juzguen si está bien o si está mal, voy a necesitar de un árbol en concreto que se haya vivido esas experiencias con esa misma situación de inoportunidad, diría yo, de poder expresarte o de poder mostrarte, ¿no? Entonces, yo escojo ese árbol. Y ese árbol, a su vez, también me abre la puerta, porque yo vengo con el recurso a poder sanarlo y a que siga creciendo sin ese dolor, sin ese daño. Claro, es una forma de purificarlo, ¿no? Sí, de alguna manera también le das sentido, o sea, cuando entiendes lo que pasó, le das sentido a lo que has vivido y creo que la aceptación es como más fácil, ¿no? Sí, y es una aceptación que nace desde el corazón, o sea, no es desde la mente. Entonces hay personas que lo ven como una carga y digo, para nada, es totalmente lo contrario. Claro. Porque eso te ha servido, o sea, se ha puesto a tu servicio. Entonces te toca a ti ahora ponerte al servicio de tu árbol. Voy a contar lo que viví yo contigo, porque yo acudí a ti porque yo tenía una menorrea, que bueno, para quien no lo sepa es falta de menstruación, de toda la vida. O sea, yo tenía 28 años en ese momento, igual había tenido 4 o 5 menstruaciones en mi vida, y toda la vida había estado yendo a médicos que me decían que tenía ovarios poliquísticos y que tenía que tomar hormonas para poder tener la regla de forma no natural, obviamente. Pero es verdad que a mí no me daban solución en ese momento. Acudí a ti y estudiamos el árbol genealógico, hicimos una sesión, con una sola sesión, de no sé si fueron 2 horas o 2 horas y pico, no lo recuerdo bien, porque fue hace como... Aproximadamente 2 horas. Sí. Claro, me acuerdo que tú me decías, lo que no sepas del árbol, porque yo me tuve que poner a investigar en ese momento, no es necesario que lo sepas. Yo decía, bueno, fuimos a la sesión, salieron cosas de mi abuela paterna sobre un miedo a tener hijos. Lo sanamos y he de decirte, no sé si fue el siguiente, creo que un mes siguiente no tuve la regla y al siguiente mes ya me ha venido la regla y hasta ahora tengo las reglas súper regulares y sin ningún tipo de problema. Gracias por tu testimonio. Gracias por tu testimonio. Fíjate qué importante el poder también vincular de forma consciente lo que yo vivo a partir de ahora con lo que fue. ¿Por qué? Porque la intención es muy importante. O sea, pongo mi intención con la atención en eso que está pasando y el cuerpo siempre va a dar una respuesta. ¿Quieres que hablemos un poquito de la nueva medicina germánica, Ángela, Sí, en este caso? claro. La nueva medicina germánica. Todas las enfermedades, todas tienen un origen mental. Mental, digamos. O emocional. Yo diría más bien, todo lo que llamamos enfermedad no deja de ser una respuesta biológica, no mental, biológica, y por supuesto tiene una participación muy importante en las emociones. Solamente mencionarlo para no llenarlo con más tiempo. La eminencia, quien descubre la nueva medicina germánica, o quien la denominó de esta forma, con 5 leyes biológicas que la sustentan, leyes es que se cumplen en el 100% de los casos, fue el doctor Hammer, Reich G. Hammer.
Para mí en algún momento se le tendrá que honrar de la manera que se merece, porque no solamente es una mirada diferente hacia la enfermedad, sino que pone en jaque todas las creencias, el pilar fundamental. Entonces, lo que llamamos enfermedad suele ser la fase de reparación de un proceso biológico que empieza cuando yo tengo un problema, que no sé cómo acometer, que se convierte en conflicto. Ahora si puedo, entro un poquito más ahí. Y como yo no puedo afrontarlo de tal manera que me deje tranquilo, en calma, en paz, mi cuerpo se va a ocupar de él. Es por tanto una adaptación hacia eso que yo estoy viviendo que me está superando. Bien, en nuestro día a día vivimos infinidad de situaciones, ¿no? Que entonces tendríamos que estar enfermos a todas horas. Situaciones que nos pueden disgustar, pero hay una diferencia entre un disgusto y un conflicto. Entonces, ¿qué es lo que lo diferencia? Para que enfermemos, para que nuestro cuerpo manifieste un síntoma o una enfermedad, porque síntoma puede ser, yo qué sé, un orzuelo. Y no voy a decir, ay, estoy enfermo, ¿no? Pero también es un síntoma, también claro, lleva ese mismo proceso. Entonces, para que se manifieste una enfermedad, se tienen que cumplir 4 requisitos básicos, ¿de acuerdo? Uno, que superen mi umbral de estrés. Cada uno tenemos un umbral, es decir, hasta cierto nivel de estrés es soportable, pero pasando de eso es como entro no en pánico, pero sí en una emoción que me desborda, ¿no? El segundo es que me pille a contrapié. ¿Qué significa contrapié? Que es un lenguaje, ¿no?, que utiliza él. Que no me espere eso que está pasando, no de la manera que está ocurriendo. Si me pilla desprevenido, no puedo afrontarlo como a mí me gustaría, ¿no?, porque no me coge con las herramientas necesarias. La tercera característica importante es que yo no le encuentro una solución que me calme. Es decir, yo le puedo dar vueltas y vueltas a mi cabeza y me acuesto con ese problema y me levanto con el mismo problema. Y aquí es diferente, por ejemplo, a tu proceso, porque puede haber momentos de bioshock, de choque emocional impactantes, que sean muy puntuales, o puede ser un gota a gota, ¿de acuerdo? Que yo lo voy a ver reflejado sobre todo en mi sistema osteoarticular, en mis músculos, mis huesos, mis articulaciones, o puede ser algo, como en tu caso, que ya se gesta, sí, se gestó en un transgeneracional, vimos toda esa historia, pero indudablemente hay un proceso también, ¿te acuerdas el otro pilar que era el proyecto sentido gestacional? Sí. Y en la infancia con lo que se está viviendo, que puede estar inmerso dentro de ese proyecto sentido. Bueno, no me quiero ir de aquí. El caso es que yo le quiero encontrar una respuesta a eso que estoy viviendo y nada me vale. Y la cuarta característica, y muy importante, y que todos, si supiéramos de este lenguaje emocional y biológico que vivimos, podríamos evitar muchos síntomas y muchas enfermedades, es el poder expresarlo. Pero poder expresarlo no desde lo políticamente correcto, no desde lo que se espera de mí, o a ver cómo se lo digo a fulanito, a menganito para, ¿sabes? No, tiene que ser desde lo que yo estoy sintiendo visceralmente, desde las tripas. Poder expresarlo tal cual, y para eso necesito de alguien que me escuche, porque no pido que tú me des tu opinión. Lo que quiero es que me escuchen, me quiero desahogar, fíjate esa palabra, ¿no? Necesito sacarlo desde el miedo que me ha producido, la rabia que he sentido, la tristeza tan grande que me está acongojando y que no puedo expresar. Entonces, si esas 4 características se cumplen, mi cuerpo me va a dar una respuesta. Y la mejor respuesta que tiene para mí. Es una respuesta muy lógica, si lo contemplamos desde el consciente, ¿no? Pero sí totalmente lógica,
mirando desde esa mirada biológica. A ver si puedo decirte algo más sobre esto. De esas 4 características, la que está más a nuestro alcance, yo diría que son 2, fíjate. Una es el tener la presencia, la conciencia de, uy, me estoy dando cuenta que hay un pensamiento que está ocupando demasiado mi cabeza, ¿no? O sea, viene demasiado frecuente a mí. Entonces me está hablando de que está siendo una preocupación que me está sacando de mi rutina diaria. Me ocupa demasiado tiempo, ¿de acuerdo? Y ahí voy a tener menos facilidad para dormir, para conciliar el sueño, más inapetencia también, voy a encontrarme más nervioso, con menos facilidad, ¿no?, para encontrar ese momento de estar más presente en mí. Y sin embargo es una campana, es una alerta que me está llamando mi atención. Y la otra característica importante, tener ese hombro amigo que me permita el expresarme sin que tenga que salir de quién soy. O sea, yo soy esto, estoy sintiendo esto y ni está mal ni está bien. Simplemente es lo que estoy sintiendo. ¿Por qué o para qué se puede alterar un tejido determinado? Por ejemplo, ¿por qué en casos se altera el tejido de la mama ante una situación X y en otros, ante esa misma situación X, se altera el tejido del hígado? ¿Vale? Porque esto no es arbitrario, esto no es que el cerebro diga, se manda una orden y a ver, cualquiera de vosotros me vale. No. Primero, cuando vivimos esa situación conflictual, se origina a 3 niveles: a nivel de la psique, a nivel del cerebro y a nivel del órgano. Esas tres partes lo reciben, y esas 3 partes son las que después, a posteriori, si yo reparo, van a sanar también. ¿Cómo lo puedo resumir? Imagínate que el cerebro es como un gran ordenador, ¿de acuerdo? Que reúne, que guarda todos los programas de supervivencia desde que existió la primera ameba sobre el planeta Tierra. Para que esa ameba se fuera reproduciendo, tuvo que ir adaptándose a las circunstancias, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a saltarnos un gran periodo filogenético y llegamos a cuando solamente había vida en el agua. Mucha de esa vida animal, muchos de esos peces eran expulsados por las mareas al exterior, a la tierra, y morían, se desecaban, no podían respirar, porque su cuerpo no estaba preparado para afrontar esas situaciones, ¿no? Entonces, la función hace al órgano. Se necesitó de un órgano que pudiese gestionar, por ejemplo, los líquidos, porque claro, ya no estaba en un medio acuático. Entonces se desarrollaron los riñones. Se necesitó de una capa más fuerte para todas las situaciones climatológicas con las que se encontraron, y se desarrolló una dermis, que es una capa protectora, o unos pulmones, porque ya las branquias no servían. Entonces, todos esos procesos adaptativos forman parte, son programas de ese ordenador que existe en nuestro cerebro. Porque nuestro cerebro, en un 97%, únicamente es ese cerebro reptiliano, puramente biológico, que va a procurar nuestra supervivencia a toda costa, ¿no? Supervivencia primero de la especie y ya por último del ser individual humano. Todos esos patrones, esos programas de supervivencia, nuestro cerebro va a acudir a darnos una solución cuando nosotros, de esas 4 características, yo no puedo solucionar de manera consciente. Vale. Vamos a poner como ejemplo una situación en la que en una empresa se van a producir 5 despidos a 5 personas diferentes. Esas 5 personas, cada una de ellas lo va a vivir de manera distinta, de acuerdo a
la programación, la estructura que tenga de su árbol, qué es lo que ha faltado en su árbol y lo que haya experimentado en su infancia, en su proyecto sentido también. Por ejemplo, una persona lo vive desde el miedo a dejar sin alimento a su familia, porque en su transgeneracional hubo memorias de hambruna. Y porque siendo niño siempre estuvo mirándose el dinero y llegar a fin de mes para poder tener alimento, ¿no? Entonces esa persona, cuando se enfrenta a ese choque emocional tan fuerte, directamente su cerebro, si cumple estos 4 requisitos que hemos estado viendo, va a buscar qué programa le viene bien para afrontar esa situación que le desborda. Y en este caso, el cerebro manda una orden a su hígado, que entre otras de sus funciones, tiene 2 funciones básicas. Una de ellas es la de almacenamiento, es como ese refrigerador donde voy guardando el alimento para que en el momento que lo necesite, tenerlo a mano. Si esa persona no puede afrontar la situación y la vive como conflicto, entonces su cerebro manda una orden al hígado y le dice: necesito que te hagas más grande porque necesito que almacenes más cantidad de alimento por si después me falta. A eso le llamamos tumor de hígado o cáncer de hígado, porque hay una proliferación celular para tener más grande, más capacidad para guardar el alimento, claro, para llevarlo a mi familia. Le llamamos cáncer de hígado cuando no deja de ser una respuesta biológica adaptativa a lo que esa persona estaba necesitando. Y por supuesto que muy posiblemente esa persona no se va a morir de hambre, ni se va a morir de hambre su familia. Pero es que estamos hablando de que tenemos un cerebro reptiliano que no vive en un lugar donde puedo pedir un préstamo o puedo pedírselo a mi vecino o un buen amigo que me dice: no te preocupes, que yo estoy aquí, te voy a ayudar y no va a pasar nada. Estamos hablando en términos de supervivencia, pura y dura. ¿De acuerdo? Imagínate que otra persona lo ve como un miedo a morir. Un miedo a morir es que, claro, todo esto me lleva a poder contarte mucho más. Un miedo a morir significa: si me quedo sin trabajo, yo me muero. O sea, es mi vida, es lo que me hace levantarme cada día, ¿no? Lo que me ilusiona. Entonces se va a afectar la parte, o sea, lo que son los alvéolos pulmonares, ¿no? Que tienen que ver con la parte de los pulmones que capta el oxígeno, es la siguiente bocanada de aire, ¿no? El miedo a morir inminentemente me lleva a, tú imagínate esos peces que te decía, ¿no? Cuando la marea los saca y intentan, ¿sabes?, a toda costa el poder respirar. Sí, el poder sobrevivir. Llevar oxígeno. Claro. De esa manera. Entonces, cuando una persona está viviendo una situación desde ese lado y siente que le va a faltar lo vital para él, se pueden afectar los pulmones. De la misma forma que hablamos del hígado, si yo amplío mi capacidad pulmonar, ese aire que recojo, ese oxígeno tan vital para mí, tan necesario, va a ser una cantidad mayor que yo voy a poder utilizar. Y yo me he parado antes un momento porque sí que me gustaría, como tampoco tenemos tanto tiempo para poder amplificar todo esto, desde la nueva medicina germánica, las metástasis como tal no existen. No es que se genere un conflicto, se lesione para darme esa aportación que yo necesito, por ejemplo el hígado, y después resulta que una célula del hígado hepática va al torrente sanguíneo y se va a desplazar hacia los pulmones o hacia cualquier otro órgano. Es imposible, porque no es su función. ¿Qué sería entonces la metástasis? Sí. Las metástasis, desde la visión de la nueva medicina germánica, son nuevos conflictos. Si una persona tiene un dolor, vamos a seguir con el hígado, ¿no?, y va a un facultativo médico y resulta que le hacen unas pruebas y le dicen: es que tienes cáncer de hígado, esa persona
si lo toma no como un diagnóstico, sino como un pronóstico, fíjate, es que porque no has venido antes, lo tienes muy extendido, no sé qué vamos a poder hacer aquí, y ya es como, de esto me voy a morir. Está haciendo un segundo conflicto de miedo a la muerte. Ese miedo inminente que yo te decía. De hecho, si te fijas, muchas de las metástasis, que se denominan así, ¿no?, erróneamente, son de un cáncer de pulmón, normalmente, pues un cáncer de huesos que tiene que ver, con una desvalorización, con no ser capaz de salir de esta situación. Por más que hago, cada vez me veo hundiendo más. Entonces, normalmente esas metástasis me están hablando desde dónde estoy tomando esa información que me están dando, con esas 4 características. Me pongo muy nervioso, me pongo a darle vueltas, no sé cómo solucionarlo, no sé cómo hacer, tengo mucho miedo pero no lo expreso. ¿Cómo voy a preocupar más a mi familia? Está haciendo un segundo conflicto. Se está lesionando un segundo tejido u órgano, como dando respuesta a ese segundo conflicto. Claro. Y de ahí se forma una segunda respuesta adaptativa, que es lo que vamos a llamar enfermedad. ¿Te puedo preguntar cuáles son los casos más impactantes con los que has trabajado? A ver, ya nos queda poco tiempo, así que muy abreviado. Hay un caso, por ejemplo, de un cáncer diagnosticado como cáncer de colon, en el cual la persona le habían dicho, ¿no?, que por la extensión que tenía le iban a extirpar parte del colon ascendente, y bueno, acudió a consulta. Estuvimos trabajando todo lo que es el origen de lo que ha dado paso, el desencadenante que no hemos hablado, lo que da paso en el presente para que afronte esa situación de la manera que lo hizo. Y después también trabajamos el transgeneracional. Entonces ella tenía fecha para una operación, y esto, bueno, pasamos la consulta un sábado, tenía la operación el lunes, el diagnóstico era de un tumor de 8 centímetros, entonces llegamos muy profundo. Yo avisé de que podía pasar que empezara a sangrar, puesto que el colon, al igual que pasa con el hígado, al igual que pasa con la parte endodérmica de los pulmones, en el colon, si yo me obligo a tragar algo que me está doliendo, me obligo a digerirlo, a aceptarlo y pasa por el estómago, me obligo a asimilarlo y pasa por el intestino delgado, pero es una gran guarrada, es una gran traición, llega al colon y el cerebro dice al colon: oye, tienes que hacer más células porque hay que sacar toda esta guarrada que es muy grande. Entonces hay también una proliferación celular que cuando la persona resuelve, lo que va a pasar es que todas esas células que se formaron de más se van a degradar y las va a expulsar como sangre a través del ano. Claro. Entonces yo le dije: si pasa esto, estate tranquila. Si tú te sientes más tranquila acudiendo al hospital, adelante. O sea, yo tampoco descatalogo que algo sea negativo, sino que todo es complementario. Y bueno, pasó todo el fin de semana así. Me dijo que evidentemente empezó a sangrar al poquito tiempo, como media hora, una hora lo más, y llegó al hospital el lunes ya para la operación sangrando. El resultado fue que no tuvieron que extirpar los 8 centímetros, todo el colon ascendente, sino tan solo 2 centímetros, porque todo lo demás ya lo había expulsado. Wow. Cada tejido, como hablábamos, la función hacia el órgano, ese órgano, cada órgano, dependiendo de su función, va a estar ahí para poder solventar esa situación conflictual que yo no puedo afrontar de manera que sea eficiente para mí. Y en el momento que se soluciona, es como, bueno, ya está todo regulado, ya está todo en paz, y el organismo se equilibra, vuelve a sus niveles.
Y esto es maravilloso. O sea, es algo que todo el mundo necesitaría saber, porque no enfermaría, o sea, esto no significa que no enfermemos nunca, ¿vale? O sea, hay situaciones que vamos a transitar y necesitamos mirar qué heridas tenemos en nuestro interior que por sí mismas, nosotros por sí mismos no podemos visualizar, no podemos darnos cuenta en ese momento porque nos supera. Claro. Como el tema de los abusos, ¿no? Está tan encapsulado, está tan metido, está tan tapado que no soy capaz de verlo por mí misma. Y al mismo tiempo lo transitamos también para poder sanar todo lo que se vivió en el árbol. Porque mi toma de conciencia no solamente me libera a mí, como ya decíamos, ¿no? Sino también hacia atrás y hacia adelante. Otro caso, por ejemplo, de la apnea del sueño, sabes que es donde hay momentos en los que falta la respiración por la noche, y hay varios tipos de apneas. El que yo trabajé es un tipo de apnea donde se crea un bloqueo en la garganta. Entonces, en este caso, esta persona resulta que lo trabajamos a todos los niveles, ¿no? Te voy a contar el más representativo, en este caso, que fue en la infancia, donde ella recordaba cómo había pasado mucho miedo. Me decía como que estaba en su habitación sola y era como que había manos que querían entrar, y entonces ella quería llamar a su madre, y la primera vez que tuvo esa, no sé si llamarlo sueño, pesadilla, o simplemente se despertó por la noche y tuvo ese miedo. Lo importante es que se queda registrado, porque ella llama a su madre pidiendo ayuda, y su madre, en lugar de calmarla, de ayudarla, lo que hizo fue ya eres muy mayor, no sé si tenías esos 7 años, no te das cuenta que es un sueño, que es una pesadilla. Aunque no fuera tal, o aunque sí lo fuera, lo importante es cómo ella lo vive. Ella está pasando mucho miedo, ella llama a su madre llega y la regaña y la humilla, porque ya siendo tan mayor, tiene que estar reclamándola, y a partir de ese momento se crea ese trauma, ¿de acuerdo? Esa herida. ¿Qué ocurre a lo largo de su vida? Porque se desencadena mucho más adelante. Se desencadena en el momento en el que ahí pasa algo en relación con su pareja, y su pareja decide marcharse, y ella entra en una paranoia en la cual yo me encuentro sola y no puedo llamar a nadie, no puedo decir a nadie que tengo miedo. Y era un miedo, fíjate, es un exceso, es un miedo a la soledad que se le presenta en el momento en el que sabe que no va a haber nadie ahí para protegerle, no puede llamar a nadie, pero sobre todo, quiero hacer hincapié en el que la vergüenza que ella siente en poder expresar a alguien que, como yo, con la edad que tengo, voy a pedir ayuda a alguien, o que había una hermana que vivía muy cerca y me decía eso, ¿no? ¿Cómo voy a decir a mi hermana que venga unos días a dormir conmigo porque me estoy sintiendo con mucho miedo? Como una persona ya adulta y con el cargo profesional que tenía puede decir eso, ¿sabes? Es impensable. Entonces empezó con la apnea en ese momento. Claro, que además lo que decíamos antes, eso como hemos dicho, se instauró en la infancia, pero probablemente también venía, ¿no?, de algo transgeneracional. Sí, por supuesto. Y en su caso, ya te digo, era la garganta, porque era no poder limitarse a ese grito, a pedir ayuda. Claro que estaba en un presente y que era una adulta y lo podía haber comentado y no pasaba nada. Pero es que donde se queda una herida en el pasado, eso que está pasando en el presente se vive desde la niña, claro, no se vive desde la adulta. Entonces ese miedo a levantar la voz, a llamar, porque sé que van a venir, que me van a regañar, que me van a castigar,
que me van a humillar, me van a decir, no tienes derecho a pedir ayuda con lo mayor que eres. Y ahí se genera la apnea. Y te puedo asegurar que sí, que se solucionó también. Increíble. Cuéntanos dónde te podemos encontrar y si quieres las terapias que das para que la gente también pueda encontrarte y pueda contactar contigo. Bueno, pues tengo una página web, su nombre, o como la llamé, que fue mi propio renacimiento, es Volviendo a Nacer, volviendoanacer.es o .com. El método que he desarrollado con todas las formaciones que he hecho, pero sobre todo con mi aprendizaje, mi historia personal, con todo eso que es lo que te va sembrando y desde donde tú te puedes dar, es psicobiorenacer emocional. Y bueno, pues para quien quiera profundizar un poquito más en la nueva medicina germánica, en saber con qué terapias o cómo... ahora, Ángela, aparte de las consultas individuales en el sentido de puedes agendar una consulta de biodescodificación o de, no sé, de hipnosis, de lo que fuera, sí que trabajo con programas. Son programas, son acompañamientos, el programa Renacimiento Consciente, acompañamientos de 5 semanas, también se hace individualmente, no grupal, y en esos acompañamientos nos vemos durante 1h30, 2 horas, una vez a la semana, pero sí hay una guía constante. En tu caso fue, fíjate, en una sola sesión. Sí. Entonces hay personas que no necesitan ese programa, ese proceso completo, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que en algunos casos, Ángela, la persona se va con esa claridad de la consulta y con el recurso que ella tiene para afrontarlo desde otro lado, pero tenemos un cerebro que siempre va a asegurar lo que ya conoce, digamos. Aunque lo nuevo sea bueno, yo me quedo con esto, con este camino, ¿no?, que es el conocido para mí. Y entonces, quizá hay personas que salen con esa convicción y al cabo de 1 mes o 2 meses, no sé, porque no solamente es a nivel físico, somático, ¿no?, que también está ahí, pero pueden ser problemas de relación de pareja o temas que he tratado de infertilidad, problemas laborales. Al final todo tiene que ver con nuestra historia y con cómo pensamos y vivimos e interpretamos, Claro, ¿no? todos los bloqueos que podemos tener en la vida para Eso poder es. conseguir. Y hay personas que bueno, que al cabo de 1 mes es como que entran en la misma dinámica. Entonces, para esas personas que lo necesitan, sí que está esta opción de este programa, porque el sostén, la guía, es un día a día. No es solamente las fechas que nos reunimos en esas 5 semanas, sino que también en cualquier momento cuando se necesita voy a seguir sosteniendo y acompañando. ¿De acuerdo? Ay, muchísimas gracias, María Ángeles, por estar aquí, de verdad, y por ser tan sincera. Espero que este podcast llegue a la gente que realmente lo necesita también. Y ponemos todos los datos de María Ángeles abajo en la descripción del podcast. Y con esto te despido. De verdad, te vuelvo a dar las gracias. Y sobre todo también por cómo te has abierto hoy con nosotros. Y de verdad te espero cualquier otro día que quieras venir. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Ángela. Gracias también por tu testimonio, porque es de primera persona. Yo creo que es lo que más vale, ¿no? Ya no es lo que yo cuento, y aunque también tengo más videotestimonios y testimonios en la web, ¿no? Pero quiero agradecerte porque para mí es un reto. Aquí todo el mundo estamos aprendiendo. Aquí no hay ningún maestro ascendido, mientras que estamos en la tierra, ¿no? Y en este plano, cada propuesta de la vida es importante acometerla. Si algo te da miedo, atraviésalo. Entonces, si en algún momento me he puesto un poco más nerviosa, bueno, yo ya he aprendido a que yo soy así, a que así me muestro. La información llega a cada persona y no es tanto lo que
lo que tú y yo estemos transmitiendo, ahí influye la propia historia de la persona, desde dónde lo está también acogiendo. Claro. Así que gracias. La verdad con la que vienes, que eso también es Sí. súper importante. Y me quedo con la frase esa de traspasar el miedo para cerrar este podcast, que es, creo, la clave de la liberación y del éxito. Sí, esa liberación. Muchas gracias, Ángela. Gracias a ti.